¿Crees que el atraso en México en la educación de otros rubros es debido a la Iglesia? No, hay otras cosas. Hay una mala gestión por parte de los sucesivos gobiernos, simple y sencillamente. Eh, y es un caso de pobrismo. Vamos a educar a los pobres, pero para que sigan siendo pobres, ¿no? Les voy a contar esta anécdota. Y lástima, porque tengo mucho más que contar hoy. Pero bueno, vamos a esto. Yo cuando tenía 16 años, la escuela en la que yo estaba, que era una escuela privada, porque tuve la suerte de que mi madre se esforzara en que yo fuera a esa escuela, pero una escuela que habían fundado refugiados españoles. Estaba yo rodeado de compañeros que son hijos y nietos de refugiados españoles, con profesores que eran refugiados españoles, entre ellos las dos hijas del coronel Tagüeña, un brillantísimo tipo del que he hablado todo lo que yo quería hablar sobre alguien que fue muy decente y muy serio y finalmente entendió que la revolución no llevaba a ningún lado y que necesitábamos reunir las libertades con los ideales de izquierda, o sea, se pasó a la socialdemocracia. El director de la escuela era Vicente Carrión, mi profesora que me empujó a ser escritor, doña Carmen Aguayo de Cirici Ventalló, españoles todos ellos. Y empezamos con Tomás Bilbao, que era mi profesor de física. Hubo una serie de trabajos de apoyo a un pueblo que se llama Pilcaya, en Guerrero. Y a mí me toca a los 16 años ir a una secundaria que esta escuela de ricos, porque yo era el pobre de la escuela, esta escuela de ricos había puesto una escuela privada que se llamaba Cuauhtémoc, pagaban los chicos creo que 16 pesos al mes. Y al resto del dinero lo ponía a la escuela, porque era una escuela de gente con poder económico, salvo yo. Y a mí me tocó ir a instalar la biblioteca de esta escuela secundaria y se le daba una beca al mejor alumno de la secundaria para que viniera a estudiar a nuestro bachillerato. Un bachillerato de niños ricos, un chaval de campo. Y así vino a dar por la escuela mi amigo Crisóforo Quirós, que después ha sido la última vez que yo lo vi, era dueño de varias imprentas, y se quejaba mucho de que Pilcaya seguía como estaba antes. Ese esfuerzo educativo de preparar a gente del pueblo era con la idea que regresaran al pueblo, pero luego te das cuenta que no tenían a qué regresar. Los que estudiaron medicina, los que estudiaron, no me acuerdo que estudió Crisóforo, pues estuvo 3 años en el bachillerato luchando además con un nivel académico alto y lo sacó adelante. No tenían a qué volver. No podían ni ganarse la vida volviendo al pueblo. Entonces, ahí ves cómo a la gente se le saca de la pobreza dándole armas para enfrentar el mundo, pero son armas que el gobierno mexicano pues no le ha querido dar a la gente porque no es negocio, porque hay un fenómeno de control y un fenómeno de desprecio. No es un fenómeno de control además muy consciente. Es un poco eso que oyes tú entre la gente de clase media alta y mestiza en México. ¿Para qué quieren más? ¿No? ¿Qué van a hacer? Pues es como si les das un coche de alta gama, pues ¿qué van a hacer con un Ferrari? No, hombre, no. En lo que tienen están bien, además son felices. Y como esos son felices, te lo dice la izquierda igual que la derecha, pues no hay ningún interés realmente en generar una educación mejor, liberadora, empoderadora, por usar esta horrorosa palabra que no es tan reciente como yo creía, por cierto, que permita que los más pobres salgan de su situación de pobreza comprendiendo el universo a su alrededor. Ahora el CONACYT dice, y la Secretaría de Educación Pública dice, no, vamos a enseñar los saberes ancestrales y vamos a ir en contra de la epistemología occidental, porque les digo, hay muchas epistemologías y todas valen igual. Pues sí, les vas a enseñar magia en las escuelas. Yo estuve viendo los programas y no había matemáticas, por ejemplo, en secundaria, ¿no? En primaria, perdón. No les vas a enseñar nada que les permita enfrentar la realidad del mundo y modificarla de acuerdo a su voluntad y a sus deseos. No, les vas a decir que ellos están muy bien como están, que no tienen que moverse. Y eso lo ha hecho la derecha y lo ha hecho la izquierda, y lo ha hecho el PRI, lo ha hecho el PAN, y lo han hecho las organizaciones empresariales, y lo han hecho las organizaciones, los partidos, y lo han hecho también las organizaciones no gubernamentales y los estudiantes de las escuelas donde se enseñaba más marxismo que otra cosa. Es
hay responsabilidad absolutamente colectiva y es un problema lacerante que vivimos hoy en día sin que nadie parezca interesado en hacer nada al respecto, cosa que me mata de cabreo.